Introducción a los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje empleado por los programadores con el fin de desarrollar aplicaciones para la computadora y funcionan como puente hacia el lenguaje maquinal. Existen dos niveles de lenguajes. El lenguaje de bajo nivel, que son aquellos que utilizan el lenguaje maquinal o cercano al maquinal, el código binario, ceros y unos. Elaboran programas muy potentes y rápidos. Son de difícil aprendizaje, ya que es más complejo aprender a programar en ceros y unos. Por otro lado están los lenguajes de alto nivel, que son mucho más fáciles porque utilizan palabras en inglés. Algunos ejemplos tenemos a Python, a C, a C++, Java, Pascal, entre otros. ¿Qué diferencia hay entre un código fuente y un código objeto? El código fuente es el programa escrito en alguno de los lenguajes y que no ha sido traducido al lenguaje de la máquina y por lo tanto no puede ser ejecutable. Son las instrucciones escritas por el programador. En cambio, el código objeto es aquel programa que se encuentra en lenguaje máquina y que ya es ejecutable por esta. Ya fue traducido o compilado. ¿Qué es un compilador? Es un programa que traduce un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Un programa compilado indica que ha sido traducido, genera un archivo ejecutable, un archivo con extensión .exe y está listo para ser ejecutado. ¿Y qué es un intérprete? Es el que analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente, sin generar ningún código equivalente, es decir, no genera un archivo ejecutable, no genera un archivo .exe, a diferencia del compilador. Existen 5 niveles en la evolución de los lenguajes de programación. La primera generación, que fue el inicio de la computación, las computadoras fueron desarrolladas para entender código binario, ceros y unos, el lenguaje de la máquina, lenguaje maquinal. Dentro de la evolución surgieron los lenguajes ensambladores para la segunda generación. Para la tercera generación, los lenguajes de alto nivel, utilizando programación estructurada. Dentro de la cuarta generación, los lenguajes orientados al usuario o conocidos como 4GL, y los de quinta generación, los lenguajes naturales. ¿Qué características tienen los lenguajes máquina o maquinal? Pues que es el lenguaje nativo de la máquina, el lenguaje nativo de las computadoras. Está codificado en ceros y unos, ausencia o presencia de energía. Son complicados y difíciles de aprender, ya que para una persona normal es difícil pensar utilizando ceros y unos, pero tienen mayor velocidad de ejecución por estar en el lenguaje de la máquina y solo se ejecutan en el mismo procesador, es decir, en la misma máquina. Dentro de la evolución surgen los lenguajes ensambladores, es decir, son más fáciles que el maquinal. ¿Por qué son más fáciles? Porque utilizan mnemotécnicos, es decir, una mezcla entre palabras en inglés y código binario. Es considerado todavía un lenguaje de bajo nivel y se utilizan para programar tarjetas electrónicas. Los lenguajes de alto nivel son parecidos al lenguaje humano porque usan palabras en inglés, soportan programación estructurada, son más fáciles de utilizar y son portables, es decir, se pueden llevar de una computadora a otra. Algunos ejemplos tenemos al Fortran, al COBOL, BASIC, Pascal, C, C++, Java, Python, entre otros. Los lenguajes orientados al usuario son más fáciles de usar. Generan de forma automática mayor parte de los procedimientos de un programa. Ayudan a la creación de aplicaciones rápidamente y tienen la capacidad para administrar bases de datos y sistemas de información. Por último están los lenguajes naturales, que son aquellos lenguajes que se utilizan para la inteligencia artificial, que se utilizan en la robótica, en el desarrollo de sistemas expertos y que sirven para pensar y anticipar las necesidades de usuarios, no solo ejecutar órdenes. Es decir, son sistemas inteligentes que aprenden por cuenta propia.